A esta mujer le realizaron más de 60 exorcismos. Hasta el día de hoy, nadie se pone de acuerdo si lo que la atacaba eran demonios o era su propia mente. Su historia inspiró la creación de una de las películas de terror más famosas. Hoy te cuento el caso de Anneliese Michel. Yo soy Connie Iribarren y sean todos bienvenidos a Cara Oculta. Para entender cómo Anneliese terminó donde terminó, hay que volver al principio, al lugar exacto donde empezó a gestarse esta historia. Anna Elisabeth Michel nació el 21 de septiembre del año 1952 en Baviera, Alemania. Creció junto a sus 3 hermanas en un hogar profundamente católico, pero católico se queda corto. En esa casa el miedo no era una consecuencia del pecado, era el método de crianza. Quienes conocieron a Anneliese la describen como una joven amable, retraída, inteligente y devota hasta el extremo. Iba a misa hasta 2 veces por semana y desde muy joven se autoimponía penitencias por lo que ella llamaba los pecados de la juventud. En el año 1968, Anneliese, con solo 16 años, sufrió una fuerte convulsión estando en la escuela. Ese día ella aún no lo sabía, pero estaba a punto de cruzar una puerta de la cual no iba a regresar. Con los años, su salud se fue deteriorando y los médicos no lograban ponerle nombre a lo que le pasaba, porque lo que empezó a manifestar Anneliese ningún manual de medicina lo explicaba del todo. Desarrolló una aversión extrema hacia todo lo sagrado. No podía mirar un crucifijo, no podía acercarse a una imagen de Cristo, no podía bajo ninguna circunstancia entrar a una iglesia. Su comportamiento se volvió violento e insultaba y mordía a su propia familia. Destrozaba los rosarios con las manos, comía insectos y en su punto más extremo, vivía y comía sus propios desechos directamente del suelo. Para su familia ya no había duda, esto no era una enfermedad, esto era otra cosa. Los psiquiatras no lograban avances, así que la familia recurrió a la iglesia. Al principio, varios sacerdotes se negaron a intervenir, insistían en que la joven debía seguir bajo tratamiento médico. Pero 2 hombres pensaban distinto, el párroco Ernest Alt y el jesuita Adolf Wernicke. Ambos concluyeron que Anneliese cumplía con las características de una posesión. En septiembre del año 1975, el obispo Joseph Stalk otorgó el permiso secreto para aplicar el rito mayor del exorcismo, bajo el ritual romano de 1914, un ritual que llevaba más de 300 años prácticamente sin usarse. Entre septiembre de 1975 y junio de 1976, los sacerdotes sometieron a Anneliese a 67 sesiones de exorcismos, 1 o 2 veces por semana y hasta 4 horas por sesión. Sus propios padres debían sostenerla durante las crisis por una fuerza que según los presentes no parecía humana. Durante los trances, Anneliese hablaba con voces guturales e irreconocibles y afirmaba estar poseída no por una entidad, sino por 6. Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y Fleischmann, un sacerdote excomulgado del siglo XVI. Y aquí es donde los invito a mirar esta historia con otros ojos, porque mientras la iglesia hablaba de posesión, la evidencia clínica contaba una historia paralela y muchísimo más humana. Antes de que nadie pronunciara la palabra exorcismo, Anneliese ya tenía diagnósticos médicos oficiales. El primer diagnóstico de Anneliese fue epilepsia en el lóbulo temporal, también conocida como psicosis epiléptica. Este tipo de epilepsia afecta directamente la zona del cerebro que procesa las emociones y la percepción. Y esto es clave, en sus crisis puede generar alucinaciones místicas y religiosas extremadamente vividas. Empezó a manifestar síntomas compatibles con la esquizofrenia y depresión psicótica. Escuchaba voces que le repetían que estaba maldita y que se iba a pudrir en el infierno. Sufría alucinaciones visuales de rostros demoníacos durante el día y no solo en sueños. Y a esto se sumó un cuadro de depresión maníaca compatible con trastorno bipolar, potenciado por años de frustración. Anneliese tenía un cerebro enfermo, atrapado en un sistema de creencias que interpretaba cada síntoma neurológico como una señal espiritual. Eso científicamente está documentado y es real. Pero también es real que hay algo que la ciencia hasta el día de hoy no logra explicar del todo. Porque en los momentos de mayor crisis, Anneliese manifestaba fuerzas que sus propios padres no podían contener, porque hablaba en voces y patrones que según los propios padres presentes jamás habían estudiado ni escuchado antes.
Ahí el diagnóstico médico y la explicación espiritual dejan de ser opuestos y se convierten en dos formas distintas de nombrar lo mismo, un sufrimiento que superó todo lo que su entorno sabía contener. Hacia el final del proceso, Anneliese comenzó a declarar algo devastador, que debía morir para expiar los pecados. Con el consentimiento de los propios sacerdotes, dejó por completo de tomar su medicación psiquiátrica, y poco después rechazó todo tipo de alimento y agua, y nadie la detuvo a tiempo. La autopsia fue categórica. La causa de muerte fue malnutrición y deshidratación severa por inanición. El informe forense fue aún más duro. Anneliese podría haberse salvado con alimentación forzada o atención médica básica, incluso una semana antes de morir. Haya sido un demonio, una enfermedad o ambas cosas en el mismo cuerpo, lo que sí es un hecho es esto. Murió por abandono, por fe mal dirigida y por un sistema de salud mental que llegó demasiado tarde a una batalla que nunca debió pelearse solo en una capilla. El caso conmocionó a toda Alemania. En el año 1978 fueron llevados a juicio los padres Joseph y Anna y los dos sacerdotes Alt y Rent, acusados de homicidio por negligencia. El tribunal fue muy claro. Anneliese padecía enfermedades mentales y lo que se interpretó como posesión fue en realidad producto de una historia colectiva. Los 4 acusados fueron declarados culpables. La condena fue solo de 6 meses de prisión y suspendida por 3 años de libertad condicional. 6 meses por una joven de 23 años que murió pesando 30 kilos, rodeada de las personas que juraron protegerla. Este caso obligó a la Iglesia Católica a reformar drásticamente sus protocolos sobre exorcismos, exigiendo desde entonces evaluación obligatoria de profesionales de salud mental ante cualquier sospecha de alguna posesión. Y así termina la historia de Anneliese Michel, la joven que 67 exorcismos no lograron salvar, tal vez porque la ciencia y la fe llegaron tarde a ponerse de acuerdo. Tal vez porque sea lo que sea que habitaba en ella, nadie supo ni pudo sacarlo a tiempo. ¿Y tú qué crees? ¿Posesión o enfermedad? Te leo en comentarios. Yo soy Connie Iribarren y esto fue Cara Oculta. Y si a ti también te gusta este tipo de historias, no olvides seguirme, darle like, compartir y comentar tu opinión. Nos vemos en el próximo caso.